Amigos y amigas, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, por permitir que Miradas entre en su casa. Hoy queremos conversarles sobre una temática y sobre una realidad muy especial. Por eso este programa lo hemos dirigido a una población y a los problemas que padece, que sin estar en el país son fundamentales, no solo para la vida afectiva, sino para la vida económica familiar y para la economía del país. Estamos hablando de las y los migrantes, esas personas que al no tener oportunidades en sus países tienen que buscar mejor suerte fuera de las fronteras nacionales. Y tenemos invitados de lujo, invitados especiales en este programa. Tenemos la suerte de contar con Yolanda Cerdeira. Ella es la coordinadora centroamericana de la Red Jesuita con Migrantes de la Compañía de Jesús. Yolanda, bienvenida a El Salvador, gracias por estar con nosotros. Muy buenas a todos y todas, es un gusto estar con ustedes y con vos, Omar. Bienvenida, Yolanda. También está con nosotros Karina Fonseca. Ella es la directora del Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica, quien nos va a compartir su experiencia desde este país hermano centroamericano. Karina, bienvenida. Muchísimas gracias, Omar, por la invitación y bueno, ojalá que pueda ser una conversación que nos dé más luces sobre el tema de la migración centroamericana. Muchas gracias. Y finalmente nos acompaña Moisés Gómez. Él es el coordinador del equipo multidisciplinario de migraciones de la UCA, de la Universidad Centroamericana, y también es el referente de la Red Jesuita con Migrantes aquí en El Salvador, a quien damos también la más cordial bienvenida. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias, Omar, y de verdad que es un privilegio para mí estar con estas dos mujeres comprometidas con el tema de migrantes y con la problemática que viven día a día. Y te han dejado en medio, ¿verdad? Sí, no, por eso, dichoso. Dichoso. Bien, vamos a comenzar, estamos hablándole a una población, yo estoy que aseguro que en su mayoría los que nos están viendo a través de la pantalla de televisión tienen familiares, conocidos, hermanos, primos, tíos, esposos, hijos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces es una gente que está pendiente. Los programas que hemos hecho sobre esta temática de migración han recibido bastantes reacciones, sobre todo porque aunque estamos aquí tenemos los ojos puestos donde están nuestros familiares migrantes. ¿Cómo está el asunto de la migración? Aquí hablamos que El Salvador tiene su segunda ciudad fuera de sus fronteras, que es en Los Ángeles, donde viven más de 1 millón de salvadoreños. ¿Cómo está ahorita la gente que está pensando, no digo en irse o los que están en camino ahorita, porque todos los días se estima que salen cientos de salvadoreños? ¿Cómo está la situación, Yolanda, vista desde el RJM, del tráfico, digamos, de aquí al norte, digamos, en los Estados Unidos? Pues mira, no me sorprende que haya muchos salvadoreños y salvadoreñas que les afecte esta situación, ¿verdad? Solo en Estados Unidos se calcula que hay alrededor de 2 millones de salvadoreños y salvadoreñas según cifras oficiales. Seguramente habrá muchos más personas que no aparecen invisibilizados en las instancias. Si yo tuviera que poner un gran titular centroamericano en el mayor flujo de centroamericanos, especialmente hondureños, personas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas y nicaragüenses hacia el norte, que es uno de los primeros flujos, sería: se van más, deportan más y el camino es cada vez más peligroso, ¿verdad? Está más difícil. Está mucho Algunos más difícil. decían, yo recuerdo cuando fue lo de las Torres Gemelas en Nueva York en el año 2001, decían ahora va a bajar la migración. Y los números demuestran que aunque han aumentado los peligros, ha aumentado, digamos, la rigurosidad de las medidas, la gente se sigue yendo. En El Salvador ese es el caso, ¿verdad, Moisés? Efectivamente, Omar, pero hay que matizar porque en este caso se está descubriendo también que cada vez los deportados aumentan, más que las personas que se van. Por lo menos estaba leyendo en un periódico en La Jornada, en un artículo donde decían justamente que había esta situación de inversión del flujo, ¿no? Hay muchos deportados, al mismo tiempo que se están yendo, pero cada vez aumentan más los deportados. Nosotros en El Salvador... O sea, están deportando más de los que se van. Sí. Quiere decir que están deportando gente que lleva rato de estar allá en Estados Unidos. Sí, efectivamente hay, por decirte, la iniciativa de Estados Unidos es cada vez deportar la mayor cantidad posible de personas.
Yolanda hablaba de que han aumentado los peligros, ¿verdad? Ya sabemos que hay canciones, hay corridos, hay películas que nos cuentan los peligros que pasan los migrantes para alcanzar el llamado sueño americano, pero ¿qué tipo de peligros han aumentado en este tiempo? Yo creo que este programa tiene un carácter informativo para la población. ¿Qué peligros han aumentado, por ejemplo? Bueno, claramente al haber muchos más controles migratorios, ¿verdad? Y mucha más, pienso yo, injerencia del gobierno de Estados Unidos para tratar de externalizar las fronteras, es decir, correr lo más que pueda o interrumpir el paso de migrantes centroamericanos hacia el norte, ha acontecido, bueno, que las personas tienen que viajar de forma indocumentada y eso las expone a muchos más riesgos, ¿verdad? Y también se ha creado pues todo un gran negocio ilícito en torno a las personas migrantes, asociadas a los secuestros, a los abusos de las mismas autoridades en el tránsito, en el caso de México. Las personas centroamericanas viajan, por ejemplo, sin sus visas, porque cada vez ha estado más restrictivo y de hecho hay que solicitar visa para atravesar o estar en México. Entonces las personas viajan sin documentos, viajan en los trenes de carga, sobre todo producto de la obligación que tienen ahora de viajar de manera irregular. Y un dato adicional que yo creo que es muy interesante, ahora que hablábamos del caso salvadoreño en el tema de que, bueno, se estiman 2 millones de personas en esta ciudad, pero también que el promedio de personas que salen de Centroamérica cuadriplica, ¿verdad?, el promedio mundial. Cerca de un 12% de la población centroamericana está fuera, está buscando oportunidades fuera de sus países de orígenes, y eso es prácticamente 5,5 millones de centroamericanos y centroamericanas. Nosotros decimos que una tercera parte de El Salvador está fuera. Está fuera. ¿Verdad? Claro. Los números más conservadores que he leído hablan desde casi 2 millones y algo hasta 3 millones, 4 millones. Hay una cifra, la que más se menciona, Moisés, que son 3 millones de salvadoreños al exterior, porque hay cantidad de regularizados ya o que son ciudadanos estadounidenses. Pero fíjate, te voy a dar a mí me resultó esto que preguntabas de cómo están y de cuáles son estas tendencias entre los deportados, ¿verdad?, las personas que ahora se deportan cada año y las personas que obtienen la residencia, personas indocumentadas que obtienen la residencia cada año. En el caso de El Salvador, según una investigación de una persona que trabaja en el SJM en Nicaragua, que hizo una panorámica de Centroamérica, en el 2002, cada persona que era deportada, por cada persona deportada salvadoreña, había 5 nuevas personas que obtenían la residencia estadounidense. Es decir, en ese mismo año, una persona salvadoreña era deportada, pero había 5 que obtenían los papeles, digamos, la regularización. En el 2011, ese 1 a 5 se convierte en que por cada persona que obtiene la residencia hay 1.2 personas deportadas. Se invirtió la tendencia. Se invirtió completamente. Y si lo vemos a nivel centroamericano, la regla es siempre de 3, pero invertida. Es decir, en el año 2002, cada persona deportada implicaba 3 personas nuevas que dejaban el estatus irregular. En el año 2010-2011, al revés, por cada persona que consigue la residencia hay 3 personas que son deportadas. Entonces, eso dice mucho y está también muy mezclado con las condiciones de los migrantes. Hay gente que habla que la política de Estados Unidos y México, ¿verdad?, es una política de embudo, y con un embudo arriba muy ancho, ¿verdad?, que es se hace muy ancha la política de expulsión, de deportación, con todo lo que supone de negocio ahora en Estados Unidos, los procesos de detención, con la privatización de esos procesos, y se va estrechando y alargando, porque está desde Estados Unidos hacia México, los procesos de aceptación de los migrantes, que eso implica desde que cada vez es más difícil que un migrante obtenga una residencia hasta que esa política de Estados Unidos, sus tentáculos bajan hasta México, porque se dan cuenta que controlar la frontera estadounidense es muy complicada y por lo tanto prefieren que México, con ayuda de Estados Unidos, controle su frontera también. Entonces tiene una incidencia directa. No solo hay que pensar en la política de Estados Unidos, sino también en cómo esa política de México,
que tiene un doble discurso actualmente, y por un lado habla de abrir a la sociedad civil propuestas para las personas migrantes, pero por otro lado habla de militarizar los trenes, por ejemplo, de criminalizar a las personas migrantes, lo cual implica militarización. Nos suena de Estados Unidos esto, ¿verdad? El poner en las fronteras militares y patrullas. Esto está bajando a México. ¿Qué pasa? Que si aumentan ese control migratorio por las rutas ya conocidas, las personas migrantes buscan otras rutas mucho más peligrosas. Eso se le suma a todo lo del crimen organizado y todo el negocio informal y oculto que hay alrededor de eso. En esta línea de los riesgos que han aumentado, pues ha habido riesgos por digamos, la naturaleza del camino, por el desierto, un animal, sequía, pero ahora han aumentado, en primer lugar, lo que decía Yolanda, restricciones a cargo del gobierno, pero también ahora hoy es noticias de que pueden ser secuestrados los migrantes, los que van buscando mejor vida, son secuestrados, o sea, eso se da en México bastante, Moisés. Quizás para enfatizar lo que dice Yolanda, con el tema de la securitización, ¿verdad?, de la migración, este tema, fíjate que problemas como el narcotráfico, la trata de personas están siendo utilizados para justificar, digamos, la militarización de las fronteras y al mismo tiempo perseguir a los indocumentados, a las personas migrantes, con el argumento de combatir narcotráfico, de combatir trata de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se utilizan, digamos, las leyes también para criminalizarlo, ¿no? Porque no se puede meter a todos los migrantes en el mismo, digamos, paquete, digámoslo así. Hablando de la reforma migratoria, perdón, Yolanda, ¿querías agregar algo? No, solo era un dato con esto que decías. La Comisión de Derechos Humanos de México reportó 20.000 casos de secuestros en los últimos 6 años en México. El movimiento mesoamericano de migrantes y otros organismos sociales y derechos humanos hablan de 60.000 casos de secuestros, que van desde secuestros, extorsiones de 1 o 2 días que no te dejan pasar, hasta casos dramáticos como creo que ustedes aquí en la UCA recuerdan y exigen justicia, ¿verdad?, como el caso de Tamaulipas. Aquí tuvimos unos investigadores mexicanos en esta temática que nos compartían paso a paso cómo se llevaba a cabo los secuestros y que te localizan al familiar, llaman y dicen tanto por liberar a tu familiar. Y cómo es apetecido el migrante salvadoreño porque en sus récords tienen registro de que responde más la gente con el rescate, ¿verdad? Pero hablando un poquito de la reforma migratoria, esta de la que se ha hablado mucho con el motivo, bueno, desde la primera elección del presidente Obama, la reelección tuvo como una pieza importante de su campaña otra vez la reforma migratoria. Una de las condiciones, porque hay mucha gente entusiasmada, se habla que se va a legalizar a 11 millones de indocumentados, pero cuando uno lee los detalles, la letra pequeña de la reforma, está condicionada a muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas a que prácticamente sea casi nulo el flujo migratorio que pase por México. Estas medidas que ustedes están describiendo van en consonancia con esta posibilidad de reforma migratoria en Estados Unidos. Sí, absolutamente. Bueno, yo creo que una de las principales condiciones que ha puesto sobre todo el ala republicana, ¿verdad?, en la discusión o en el debate sobre una posible reforma migratoria es asegurar aún más la frontera, ¿verdad? Incluso los montos que se habían establecido inicialmente de cantidades o asignaciones presupuestarias al tema de fortalecer la frontera se han prácticamente triplicado, ¿verdad?, en las últimas discusiones. Llama la atención también poderosamente cómo tanto en la primera administración de Barack Obama como en la segunda ha incrementado las deportaciones, ¿verdad? Entonces hay una récord, sí, ha roto récord, ¿verdad? Entonces de alguna manera se está tratando de promover un proceso de reforma migratoria integral o comprensiva, como le llaman en Estados Unidos, a la vez que están incrementando significativamente las deportaciones. Entonces hay una serie de discursos, estos casos de separaciones familiares. Absolutamente. Que separan al papá
papá o la mamá de los hijos y los dejan allá. Claro, Eso lo hemos vivido en El Salvador. Por ser ciudadanos Entonces, estadounidenses. hay una contradicción, digamos, entre el discurso y las acciones. Absolutamente, claro. Muy bien. Yo quisiera tocar otro aspecto porque cuando hablamos de migrantes, siempre pensamos en Estados Unidos, pero hay otros flujos migratorios, ¿verdad? Bueno, aquí en El Salvador no solo somos país, digamos, que expulsa migrantes, sino que recibimos, o por lo menos que donde pasan. Se puede hablar de Costa Rica también, de Panamá. Decíamos que cuando uno habla de migración, piensa en Estados Unidos. A mí si alguien me dice, estoy pensando en migrar, y uno dice, asocia a Estados Unidos. Sin embargo, la realidad que estamos viendo en Centroamérica habla de otros lugares, otros flujos donde hay migrantes. Es el caso de Costa Rica, Karina. Es el caso de Costa Rica, claramente, bueno, se estima que hay aproximadamente cerca de 400,000, 500,000 personas viviendo en Costa Rica, sobre todo de países centroamericanos. En el caso de nicaragüenses se estima que puede haber entre 300,000, 350,000. Luego con los conflictos de los años 80, mucha población salvadoreña también llegó a vivir a Costa Rica como solicitante de refugio, mucha se ha naturalizado o se devolvió pues en su momento a El Salvador, pero incluso hay una comunidad salvadoreña que anda cercana a las 10,000 personas que fueron solicitantes de refugio en su momento y que se han quedado viviendo en Costa Rica. Hay una discusión bien interesante justo ahora en el país porque... ¿Eso se cuentan como migrantes estos 10,000 o ya no? Ya no, la mayoría tienen todavía condición de refugio, ¿verdad? En su momento, o bien han adoptado una residencia permanente en el país, ¿verdad? Entonces tienen esas dos condiciones. Aunque incluso, digamos, recientemente en los medios costarricenses ha surgido mala inquietud porque se han incrementado nuevamente la solicitud de salvadoreños pidiendo refugio en Costa Rica, sobre todo asociado a cuestiones de extorsiones, de persecución, de violencia, ¿verdad? Prácticamente, y eso está llamando la atención. Por ejemplo, el año pasado hubo cerca de 60 solicitudes de salvadoreños y salvadoreñas. Este año ya se registraron, o el año 2013, perdón, se registraron cerca de 120. Entonces ahí ha habido un incremento que, aunque parece que no es significativo, me está mostrando una alza que están considerando ya como un tema. De estas 400,000 personas, ¿sí?, que se considera que hay en Costa Rica como migrantes, están, digamos, indocumentadas, en situación irregular, o en qué situación están. Sí, se estima que más o menos 250,000 sí tienen sus papeles al día, ¿verdad? Es un trámite muy costoso, muy engorroso, que más o menos obliga a la persona a invertir cerca de 800 a $1,000, sobre todo ahí viene la principal limitante, y la población que está en mayor situación de vulnerabilidad son cerca de 150,000 personas que aún no pueden obtener sus papeles. Muchas personas también que antes viajaban a Costa Rica están buscando como destino también ahora Panamá, como en el caso de nicaragüenses que están desplazándose a trabajar a Panamá, ¿verdad? Y eso ya también empieza a reconfigurar o a acentuar un poco la migración intrarregional de centroamericanos, ¿verdad? Y uno también se pone a pensar, bueno, con todos los riesgos que está de paso al norte, ¿verdad? Aunque haya mayores condiciones, aunque hayan familiares en Estados Unidos, de repente esta cercanía con países hermanos que pudiesen ofrecer algunas alternativas laborales ya empieza a ser mucho más llamativa para centroamericanos que buscan esas oportunidades. Moisés, también en El Salvador no solo somos emisores de migración, sino que cada vez se habla más de que somos receptores, al igual que Costa Rica, de países vecinos. Sí, efectivamente, en su mayoría nosotros recibimos un flujo de nicaragüenses. De nicaragüenses que vienen buscando trabajo, buscando oportunidades, ya sea en el comercio, en el sector servicios, como trabajadoras domésticas y también en la construcción. Nuestro país siempre está en construcción real, ¿verdad? Siempre hay carreteras, siempre hay obras, mega obras, y esto está trayendo, digamos, mano de obra. Hubo una protesta, exactamente. Si no me equivoco... En la carretera Los Chorros. En la carretera Los Chorros, para época de Navidad. Para el 24 de diciembre, les dieron libre y tenían que venir el 25 de diciembre a trabajar y no vinieron. Para que ustedes vean que también estamos el 26, con rasgos xenofóbicos aquí.
Exacto. Unos medios de comunicación se salieron quejando que, claro, por darle empleo Y los comentarios a las nicaragüenses notas. se van y dejan tirada la Y los comentarios a las notas de la noticia, diciendo que el ausentismo de los trabajadores había causado gran tráfico. Y eran muchos comentarios así. Pero fue una muestra de que aquí tenemos también gente, quizá que vienen a migrar o a residir temporalmente al país. Son trabajadores de temporada. Aunque por el también café, tenemos casos por que la ha llevado caña. el IDUCA de la universidad, de gente que lleva muchos años en el país, sobre todo en el oriente del país, de Nicaragua. Sí, en Nicaragua, y bueno, los casos que se están atendiendo desde el IDUCA, de Aracatao, todos estos hondureños desde hace tiempo residiendo ahí, sin documentos, pero que se están regularizando. Yolanda, ¿cómo se ve del RJM o la RJM esta situación de flujos migratorios? No solo es que la gente se va para Estados Unidos, sino que yo entiendo que vienen hondureños también aquí, vienen nicaragüenses, van a Costa Rica, se pasan a Panamá, Panamá recibe de Colombia también, o sea, realmente es una población en movimiento constante. Sí, es una región en movimiento y que realmente aquí se expresan todas las circunstancias que pueden sufrir o en las que pueden estar la población migrante, como país que expulsa, como país que recibe, como país de tránsito, como país en el que vienen deportados. Cada vez más, incluso yo señalaría, se está viendo que poco a poco por todo el contexto de violencia, personas que huyen un poco de la violencia, de las nuevas formas de criminalidad, como le llaman ahora, y que no solo piensan en Estados Unidos o México, que tienen muy cerrado las posibilidades ahí, sino que miran hacia una Costa Rica, hacia Panamá e incluso hacia una Nicaragua, porque digamos que es un país que tiene, al menos la percepción es que es más tranquilo que el Triángulo Norte, ¿verdad? Eso implica trabajos muy interesantes. Por ejemplo, a mí me resulta muy interesante este trabajo que la Red Jesuita con Migrantes realiza en Arcatao, cómo en ese ambiente de hostilidad muchas veces hacia el extranjero, la persona extranjera, en Arcatao hay personas hondureñas y desde la UCA, con la parroquia de Arcatao, se hace un trabajo de investigar, bueno, cómo está la población, ¿verdad? Aquí tal vez Moisés nos puede contar, pero también un trabajo organizativo de juntar a personas migrantes, familiares de personas migrantes salvadoreñas con migrantes hondureños y hondureñas, ¿verdad? Yolanda se ha metido ya a un tema que quiero que toquemos en este espacio, pero antes, a uno lo que le pasa es que cuando, por ejemplo, ve exigencias del gobierno mexicano hacia los Estados Unidos de mejorar el trato a los migrantes, y están en todo su derecho, por las vejaciones que ocurren, y uno se da cuenta de lo que sufre el migrante centroamericano por México, dice, aquí no hay coherencia, ¿verdad? Pero no vayamos hasta México. Exacto. Aquí en El Salvador pasan sudamericanos, pasan asiáticos, y cuando son capturados, el lugar donde se les tiene, las condiciones en las que se les tiene, a veces comen de lo que la gente les lleva, y uno dice, nos quejamos por cómo tratan los mexicanos a los salvadoreños en su paso por territorio mexicano, nos quejamos por cómo trata la migra en Estados Unidos a los migrantes salvadoreños, pero aquí no somos capaces de tratar como seres humanos a los que pasan por aquí, a los pocos que pasan por aquí. Incluso lo que acabamos de comentar con Moisés es comentarios xenofóbicos, de desprecio a los migrantes de otros países. Exigimos lo que no damos, ¿verdad? No, efectivamente, en eso, cuando uno piensa en las políticas a nivel centroamericano regional, ¿verdad? Normalmente hay como dos líneas. Por un lado, la responsabilidad de los estados en relación a esas personas migrantes centroamericanas que se tienen que ir, la responsabilidad en tener buenos consulados, que no sean cargos políticos como pasa en muchos países, ¿no? Esa responsabilidad que tal vez con todo lo que pueda faltarle, El Salvador a nivel centroamericano es el que ha comenzado desde antes a ver esa línea, ¿verdad? Ya fue rebasado. Ya fue rebasado. Por Guatemala. Efectivamente, pero ahora... Pero el ejemplo de Guatemala es, creo que un poco con la línea del Salvador,
quiere aprobar una ley de protección del migrante en el exterior, pero precisamente el trabajo de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y de la Red Jesuita con Migrantes en Guatemala no solo es una ley de protección de la persona guatemalteca en el exterior, es necesario una política de que se respeten los derechos humanos de las personas migrantes que llegan a Guatemala. Entonces, eso mismo está pasando en Nicaragua, que está en la Asamblea Legislativa dando vueltas desde hace muchos meses una propuesta de ley, pero que también su única línea es proteger a la persona nicaragüense en el exterior. Y cuando te cuentan la situación del centro de detención en Managua, de las mujeres extranjeras y sobre todo de las mujeres y los niños, son claramente violatorias de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ahí siguen en otra lucha, que es lo que vos Ya que decís. Yolanda tocó ese punto, antes de pasar a lo que hace la Red Jesuita con Migrantes más en concreto, ¿cuál es el papel entonces de los diferentes gobiernos de los estados nacionales? Moisés aquí se dice que hay una red de consulados de El Salvador que trata de atender. Sin embargo, vemos casos, bueno, cuando hay un caso muy sonado, aquí hace unos días, por ejemplo, el caso de Salvador Alvarengue, un náufrago que apareció en las Islas Marshall a 10.000 kilómetros, bueno, se le mandó a traer con ambulancia, con médicos y paramédicos, o sea, ojalá que así se recibiera a todos los migrantes. El migrante exitoso en estos países es el que manda dinero. Pero los deportados, los que mueren en el camino, los mutilados, esos son anónimos, ni se menciona. Alguien que se vaya y mantiene a su familia es casi un héroe aquí, pero el que no logra llegar, o el que viene sin un pie, o el que desaparece o muere en el camino, el que regresa mejor se calla y no dice que intentó irse, porque es como una especie de fracaso. ¿Qué tienen que hacer nuestros países o los gobiernos de nuestros países para proteger al migrante y no solo interesarnos por los migrantes en la medida que mandan dinero? Por supuesto, yo creo que un punto de partida clave es entender que estamos siempre viendo a la persona migrante o criminalizando la migración irregular, ¿verdad? Que ese es como un punto de partida que orienta también las políticas migratorias en los diferentes estados centroamericanos. O sea, si uno ve los marcos jurídicos en cada uno de los países, tiene un gran peso todo lo que tiene que ver con seguridad, control fronterizo, reforzamiento de las policías migratorias, ¿verdad? Como que eso es lo que está enfatizado incluso en la legislación de nuestros países, ¿verdad? Habría que hacer un cambio inmenso ahí, ¿verdad? Un viraje dramático para dejar de colocar a la persona migrante como un delincuente, pues, en palabras más sencillas. La gente también a veces dice, yo tengo derechos en mi país, pero paso la frontera, aquí ya se me terminaron los derechos, claro. Cuando no es así, ¿no? Y lo que tú dices acerca de qué tienen que hacer los gobiernos, bueno, básicamente también redirigir la atención de los migrantes irregular, porque todo se dirige a, digamos, a atender el flujo legal, documentado, pero todo ese flujo que sabemos que existe y que es real, de la gente que se va sin papeles, no se atiende. Simplemente se deja ahí al individuo, a la persona sola en su travesía y en su regreso. Y todo esto tiene que ver mucho con esta idea de que antes creo que ya lo dijeron, cómo nos hace falta esa cultura de hospitalidad, atender al extranjero. El desafío también de poner en sacos distintos, por ejemplo, temas que lastimosamente se han combinado, por ejemplo, terrorismo, narcotráfico, control de armas, ¿verdad? Con el tema de la migración irregular por razones, digamos, de necesidades económicas, ¿verdad? Porque eso hace o eso estructura de cierta forma nuestro ordenamiento jurídico actual en todos los países, ¿verdad? Entonces es algo que hay que revisar con mucho cuidado. La historia de la humanidad está llena de procesos migratorios, ¿no? Claro. Alguien decía, migración siempre ha habido, o sea, sí, pero lo ideal es que la gente vaya si se quiere ir, que sea una opción, sí, no una obligación. El derecho a migrar y el derecho a no migrar. Hay un derecho que hay que respetar, pero cuando yo no tengo para alimentar a mi familia, porque no hay un trabajo digno aquí,
me veo obligado a irme, que es el caso de la inmensa mayoría de centroamericanos. Claro, y los gobiernos no lo están atendiendo ese flujo, simplemente lo ignoran, Bueno, pero reciben las remesas. Hemos visto este panorama, pero ¿qué está intentando hacer la red jesuita con migrantes en Centroamérica? La migración no se limita al flujo norte, sino que tenemos, Yolanda decías, es una región en movimiento y a veces los vicios o las actitudes que criticamos fuera las tenemos dentro de nuestro país. ¿Cuál es el trabajo de la red jesuita con migrantes? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo están intentando aportar? ¿Están en toda Centroamérica? No sé, empezamos por dónde, por Costa Rica. Bueno, quizás es una enorme oportunidad, ¿verdad? Lo que involucra esta red jesuita con migrantes, que es la posibilidad de articular los esfuerzos del trabajo en migraciones que realizan las diferentes obras de la Compañía de Jesús en Centroamérica en la temática migratoria y tratar de incidir más profundamente en cambios que beneficien a las poblaciones migrantes y sus familiares, ¿verdad? La posibilidad de tener equipos trabajando en el tema migratorio en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua, en todos los países de la región, nos permite no solo articular esfuerzos e impulsar iniciativas. Ahora que hablábamos, por ejemplo, sobre el tránsito de las personas migrantes, la posibilidad de poder comunicar en las comunidades de más alta expulsión de personas qué precauciones deben tener para el tránsito, qué situaciones se van a encontrar en los países de destino, en las zonas de tránsito, es muy importante para proteger a estas poblaciones. Decías, para tratar de incidir en cambios que beneficien a la población migrante. ¿Hay experiencias de algunos cambios que se han propiciado con el trabajo de la red jesuita con migrantes? Sí, absolutamente. Yo creo que no solo el acompañamiento integral en situaciones particulares de personas, por ejemplo, personas que están privadas de libertad en Costa Rica y que sus familiares no saben nada en sus países de origen, sea El Salvador o Nicaragua, desde ese acompañamiento más puntual hasta la posibilidad de acompañar esfuerzos de reformas legislativas, por ejemplo, en cada uno de los países. En el caso de Costa Rica, bueno, ahorita está presente la lucha de la reforma a la ley de migración, pero se han dado algunos pasos significativos en el tema de cobro de multas, de impuestos que se han querido poner a las poblaciones migrantes, de simplificación de requisitos, que yo creo que tiene un gran peso también la fuerza regional que podamos sumar a esas iniciativas más locales, ¿verdad? Entonces yo creo que en términos de incidencia política, algunas acciones que parecen jurídicas o solo de interés jurídico en ámbito nacional se pueden ver reforzadas o afianzadas por el respaldo de la red jesuita con migrantes. De lo que dice Karina, hay un trabajo de acompañamiento directo a los migrantes y su familia y también una línea de incidencia a nivel centroamericano, Yolanda. Sí, no, yo creo que una de las de los potenciales que tiene esta red jesuita con migrantes es estamos en todos los países de Centroamérica, con lo cual se puede trabajar según los flujos, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua y en Costa Rica se trabaja de manera coordinada con toda esta parte de atención a los migrantes, por ejemplo, de los nicaragüenses, las personas nicaragüenses que van a Costa Rica. Pero también hay creo yo, otro gran potencial que es en este trabajo de atención y acompañamiento para la red jesuita con migrantes es muy importante fortalecer a las organizaciones de base, a las organizaciones de migrantes, a las propias personas migrantes, para que esas sean los propios sujetos políticos que planteen sus propias demandas y exigencias y su agenda de incidencia política, que no solo sea la red jesuita con migrantes. Creo que en el caso de El Salvador, pues la UCA también es un ejemplo en esto, ¿verdad? Sí. En trabajar en coordinación y potenciando a estos actores que son los que tienen que definir cuáles son esos cambios. Voy a poner, antes de que tal vez pueda contar un poco la experiencia de El Salvador, un caso concreto, muy local, en Nicaragua, en una zona una zona chinandega, expulsora de migrantes, se han organizado comités de familiares y han logrado, bueno, pues en un trabajo de varios años, o sea, no es un trabajo tan rápido, una incidencia efectiva en las autoridades locales, de manera que las autoridades locales, la municipalidad, reconozca esa responsabilidad que tiene
en su territorio, pero como representación del Estado, en relación a sus ciudadanos y ciudadanas que tienen que salir del país efectivamente porque no son capaces de tener una vida digna en ese país. Entonces, han conseguido incluir en el presupuesto municipal, en la agenda municipal, una responsabilidad en relación a la política migratoria. Compromiso de actores locales, digamos, efectivamente, de las municipalidades. En El Salvador, Moisés, ya que... Fíjate que tenemos que trabajar en red, justamente por eso Red Jesuita con Migrantes. Yo creo que no podemos hacer un trabajo de defensa de los derechos humanos de los migrantes desarticulados. Tenemos que hacerlo como región, junto a otros actores, ¿verdad? El fenómeno es muy complejo, es un fenómeno económico, es un fenómeno político. Entonces hay que, digamos, atenderlo desde todos esos ámbitos, desde la Red Jesuita con Migrantes en El Salvador. Lo vemos así, por eso la idea del equipo multidisciplinario de migraciones, porque el fenómeno requiere una intervención de todo. En el caso de la universidad, del Departamento de Economía, el Departamento de Sociología, el Departamento de Comunicaciones, etcétera. De filosofía. De filosofía, especialmente de política, ¿no? El Departamento de Ciencias Políticas. Y, digamos, atenderlo de esa manera. Pero trabajo en red también con otros actores fuera de la universidad. Nosotros estamos tratando de articular un trabajo con otros actores que ya están antes, que nosotros no somos nuevos, bueno, no estamos desde antes, pero al sumar todos esos esfuerzos creo que podemos unirnos y fortalecer la idea de este sujeto migrante que se empodere y que exija sus derechos, porque las organizaciones no siempre van a estar ahí. El que siempre está es la persona que va a migrar, su familia, las autoridades locales. Hablando de los esfuerzos de las autoridades locales, nosotros en el trabajo en Arcatao estamos tratando de impulsar una ordenanza municipal en conjunto con el alcalde de Arcatao, Nueva Trinidad, y en esos esfuerzos estamos, son procesos largos, porque aquí la Red Jesuita con Migrantes perfectamente dice, tenemos que hacer la vía larga de la incidencia. No queremos resultados inmediatos a corto plazo. Si se pueden ver, el acompañamiento directo es uno de esos, pero si puede ser el tema de incidencia a largo plazo, creo que es un proceso. Dos cositas en los minutos que nos quedan. Uno, ¿qué hacer para considerar al que viene de fuera un semejante? Es decir, bueno, si hasta está en la Sagrada Escritura, está en las obras de misericordia, para los que somos católicos bueno, está en el Evangelio, ¿verdad? Una de las obras es recibir al forastero, darle hospedaje. Sin embargo, es más fácil que en la zona rural, por ejemplo, alguien te dé hospedaje, pero si vas a una ciudad a buscar hospedaje en una casa, es muy difícil que alguien, o que uno deje entrar a alguien por la situación de inseguridad. ¿Qué hacer para que al migrante, a la migrante, los que vienen de Honduras, en el caso de El Salvador, de Nicaragua, los que llegan de Nicaragua a Costa Rica, los centroamericanos que pasan por México, qué hacer para que la población sienta que son un semejante, un hermano, somos los mismos, pues? Sí, definitivamente una de las cosas que siempre nos planteamos es la necesidad de sensibilización, ¿verdad? Promover precisamente una cultura de la hospitalidad en nuestros países hacia la persona migrante. A nivel de la Red Jesuita con Migrantes, tanto de Latinoamérica como del Caribe, precisamente se está impulsando una campaña en esa dirección, ¿verdad? Una campaña orientada a estimular la hospitalidad hacia las personas migrantes, hacia cualquier persona que denominemos forastera, y que eso permita de alguna manera crear mejor receptividad para las personas de diferentes países que llegan a visitarnos, ¿verdad? O a estar con nosotros. Es una tarea compleja. ¿Esa campaña de hospitalidad es en toda América Latina? En toda América Latina y el Caribe, ¿verdad? El lanzamiento fue el pasado 19 de enero, ¿verdad? Con un mensaje asociado pues a la Jornada Mundial de las Migraciones del Papa Francisco, y lo que pretende es que a nivel local se hagan esfuerzos orientados a animar la hospitalidad, no solo en el país, sino también con una perspectiva más internacional. Estamos en esa construcción en este momento. Yo quiero terminar con una pregunta, no sé cómo les vaya a sentar. Diversos analistas dicen que la migración es el fenómeno del siglo, aunque nos guste o no, esto va a seguir,
y uno ve la gente se sigue yendo, a pesar de los peligros, a pesar que la legalización es más difícil en los países, sobre todo en Estados Unidos, y hay que trabajar por la incidencia, pero no sería lo ideal, y en esto, yo sé que es el fenómeno del siglo, no sería lo ideal que la gente no se fuera de nuestros países. Es decir, ¿por qué se va? Karina decía porque las condiciones socioeconómicas, y hoy hay otro motivo por lo que se va la gente, que también lo decía Karina en Costa Rica, y eso lo estamos viendo también en la UCA. La gente se va no solo por razones socioeconómicas, sino de inseguridad, de amenaza a la vida, por extorsión, por la violencia. Yo sé que es bien difícil, nos toca a todos trabajar en eso, pero ¿cómo hacer para que trabajar por los que tienen que irse, por A o por B razón, pero también para que la causa que provoca la migración vayan disminuyendo en nuestros países? Mira, Omar, efectivamente, yo creo que este lemita que Karina dijo, el derecho a migrar, pero el derecho a no emigrar. La cuestión es que las personas tuviéramos la posibilidad de decidir qué queremos hacer, si quedarnos o irnos, pero en la mayoría de los casos, por situaciones socioeconómicas, por situaciones de inseguridad, cada vez más también por situaciones de todos estos proyectos medioambientales que están desplazando a mucha gente, eso no es una decisión voluntaria, ¿no? Si tú preguntas y si tú hablas con las personas que se van, o si tú atiendes a los sondeos de opinión pública que se hacen en Centroamérica, la mayoría de las personas te dicen que ellas prefieren no emigrar, ¿verdad? Pero como decía una persona de un albergue de México, en la que se ven realmente atrocidades de lo que pasa, de los sufrimientos de las personas migrantes, yo lo que me pregunto es ¿qué pasarán en sus países para estar dispuestos a esto, ¿verdad? Entonces uno se plantea, yo vivo en Honduras, es un país en el que cada 100.000 habitantes las cifras se debaten entre 76 u 82 muertos, homicidios diarios, ¿verdad? Entonces, y en ciudades como San Pedro Sula, 132 homicidios cada 100.000 habitantes. Entonces, la vida vale muy poco. Las posibilidades de ser una de esas personas vale muy poco. Por eso es fundamental nunca olvidar que mientras esas causas sigan y se agraven, como parece que está pasando, no hay muro que valga, ¿verdad? Más bien se van a acentuar y se van a agudizar las causas y se va a agudizar la situación de violación de los derechos humanos de las personas en el camino. Yo tocaría algo que dijo Yolanda, o que enfatizó Yolanda, sobre el compromiso que tenemos de construir sujetos políticos, ¿verdad? Que eso no es algo de corto plazo, no es algo que va a cambiar la ley de migración de nuestros países, sino que es fortalecer las capacidades de la gente para que tomen conciencia precisamente de estas dificultades, de este atropello que es la salida forzosa de sus países de origen, de no tener fuentes de empleo en el país que los vio nacer, y de allí se gesten transformaciones más profundas, ¿verdad? Yo creo que allí también tenemos un compromiso muy serio, ¿verdad?, de contribuir de manera progresiva y ojalá intensiva en que las personas pues también se apropien de sus capacidades, que las tienen de manera sobrada para poder transformar sus entornos, ¿verdad? Los ámbitos de corrupción que nos abruman, el tema de la violencia, los partidos políticos en declive, o que ojalá quisiéramos que estén en declive cuanto antes. Entonces yo creo que también ese es otro compromiso y una mirada más de mediano y largo plazo al que le está apostando la red. Muy bien, podemos seguir hablando, pero el tiempo se nos ha terminado. Ese es el mayor problema que tenemos en este programa. Queremos agradecerles de verdad el haber aceptado esta invitación. Son migrantes ustedes aquí en El Salvador en este momento, así es que los vamos a tratar bien. Yolanda, muchas gracias por estar en Mirada. Muchas gracias a ustedes. Moisés, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y Karina, muchas gracias. Un gusto. Saludos a los hermanos hondureños y hermanas costarricenses también.